Estas son las 5 plantas que puedes cultivar en climas muy cálidos. La número 1 son las guineas, ya que estas plantas por sus flores, sus colores son muy llamativas para cultivar en cualquier parte de nuestra casa, de nuestro hogar, y adornan de una manera bastante bonita. Estas flores son de colores rojos, amarillas, unas son de colores fucsia, otras son rosadas y también hay combinadas. Estas plantas las podemos cultivar en estos climas cálidos. ¿Por qué? Porque son plantas que son de tipo rastrero y también nos ayuda, digamos, donde las tengamos a mantener la humedad, ya que les fascina el agua. Y estas plantas también las podemos tener tanto en macetas como al suelo directo y adornan de una manera muy bonita. También podemos hacer figuras si ustedes quieren, o también las podemos tener en macetas individuales. Son unas plantas que adornan y florecen durante todo el año. La número 2 son los geranios. Estas plantas son resistentes al sol, a todas las temperaturas, y son unas plantas que se adaptan muchísimo cuando las tenemos en climas bastante cálidos. ¿Por qué? Porque les encanta la humedad, mantienen floreciendo todo el tiempo. Este clima les favorece muchísimo, ya que les ayuda a tener sus hojas bastante hermosas, tienen floraciones constantes. Digamos, cuando terminan la floración, simplemente le colocamos un poquito de abono y estas empiezan a tener más botones, y lo importante de estas plantas es que vamos a tener geranios durante todo el año. De estas plantas les comparto que las flores tienen un aroma exquisita, los colores también son muy llamativos, y cuando las tenemos, digamos, al sol directo, son unas plantas que florecen mucho más rápido, y cuando las tenemos en interiores sus flores son bastante escasas. También podemos combinarlas en canastas, al suelo directo. Si ustedes quieren, las pueden tener en exteriores, en interiores, siempre y cuando tengan bastante sol durante el día. Y cuando van terminando la floración es importante que le des una poda. ¿Para qué? Para incentivar la floración. Y estas plantas las podemos tener en lugares gigantes, en lugares reducidos, siempre y cuando la mantengamos en buen estado, y con la poda siempre hay que tener en cuenta para que empiece a tener mucha más floración. La número 3 son las rosas. Estas rosas las podemos tener tanto las rosas gigantes como las rosas enanas. También les gusta muchísimo, digamos, los suelos húmedos, pero siempre y cuando las tengamos en lugares inclinados. Estas rosas nos mantienen, digamos, protegidos. Hay algunas personas que las usan como amuleto, como protección a las orillas de las fincas, para que mantengan protegida esta área. También les comparto que las floraciones son masivas durante todo el año. También se les utiliza muchísimo la poda. Estas rosas las podemos combinar, las podemos injertar de bastantes colores, también las podemos tener en canastas, al suelo directo. Las rosas enanas también pueden ir al suelo directo, siempre y cuando las mantengamos húmedas con una buena abonada. Y estas plantas, cuando las tenemos en buenas condiciones, nos regalan flores durante todo el año. También las puedes, digamos, combinar con otro tipo de plantas, como lo son los geranios y también las guineas. La número 4 son las petunias. Estas flores sí que son hermosas, ya que podemos cultivarlas en partes que son como rocosas, en balcones, en sitios que tengan bastante luz solar. Y cuando estas plantas empiezan a florecer son un verdadero espectáculo. Los colores van desde el negro, el amarillo, también van combinados, y estas plantas también las suelen cultivar a las entradas de las casas combinadas con otras plantas, ya que son también de tipo rastrero, les encanta la humedad, y cuando las tenemos en climas muy secos estas tienden a morir muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos cuando las tenemos en estos países cálidos, donde estas plantas se dan de manera muy fácil, ya que por la humedad estas empiezan a reproducirse de una manera muy bonita, y las personas que las quieran utilizar también combinadas son un espectáculo cuando empiezan a florecer? Por ejemplo, estos colores, el rojo, el blanco y también el negro. Estas plantas las podemos cultivar en muros. Por ejemplo, si tienes un balcón y quieres que empiece a tenerla como planta colgante, es muy bonita y se adapta bastante, por ejemplo, en terrenos rocosos. Simplemente la siembras y esta empieza a descolgar, manteniendo la humedad, y son unas plantas muy apropiadas para mantener en climas cálidos. La número 5 son los claveles. Cuando hablamos de flores y hojas bonitas, no hay como los claveles. Estos claveles los podemos utilizar también combinados en macetas al suelo directo. Si ustedes, por ejemplo, tienen una finca, o también, digamos, una parte donde tienen un murito y los pueden cultivar al suelo directo, estas plantas se dan muy bien. También las debemos proteger de pronto de un árbol un poquito más grande, ya que estas adornan de una manera muy bonita, por ejemplo, para hacer caminitos o simplemente figuras, o de pronto si quieres hacer una canasta en el centro de una finca. También son muy bonitas, ya que estas flores son un espectáculo. Van del rojo, hay jaspeados, amarillos. Todos estos colores son increíbles, y cuando las mantenemos en buenas condiciones nos regalan flores casi todo el año. Lo único a veces que estos claveles hay que tenerles una poda. ¿Por qué? Porque cuando van terminando la floración estos empiezan como a decaer un poquito, pero solo basta con darle una buena poda abonada y mantenerlos hidratados. Y estas plantas son prácticamente longevas, nos duran muchísimo tiempo, y cuando las tenemos en buenas condiciones
podemos disfrutar de ellas durante todo el año.